Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como Carlitos y los Impuestos y en nuestro blog en www.carlitosylosimpuestos.com. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación. Diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal en nuestras redes sociales. Vamos a empezar con el tema del día: reforma educativa. Antes de empezar el tema, me gustaría compartir cómo va la pandemia de COVID-19 aquí en México. Según los reportes oficiales, ya van 175,000 fallecidos lamentablemente. Es muy triste esta situación, en donde vimos los hospitales públicos rebasados, además de la falta de mantenimiento en algunos de estos. Además vemos a las campañas políticas que ya están en televisión, en donde los partidos políticos no mencionan nada acerca de cómo van a arreglar la atención en hospitales públicos en el país, mantenimiento y atención a los usuarios, que son todas las mexicanas. Dejamos esta pregunta esperando algún partido la escuche y pueda dar una contestación por medio de alguna propuesta para su campaña política en estas elecciones de junio de 2021. En los comerciales que vemos en televisión, vemos que el INE tiene 30 años de existencia. Mencionan que existe democracia. Ahora le toca a los partidos políticos darnos propuestas para resolver los problemas del país, como es el caso de la salud pública, para que de esa forma votemos por sus proyectos donde darán solución a los problemas del país. Vamos a empezar el tema del día: reforma educativa. En el sexenio pasado hubo un intento de reforma educativa donde se pretendía, con esa reforma, hasta donde entiendo, que los maestros se capacitaran y si reprobaban 3 veces el examen para ver su correcta capacitación, los iban a despedir, quitándoles su plaza. Insisto, esa es la interpretación que le damos a esa reforma por parte de nosotros. Esto causó gran descontento a nivel nacional porque los maestros y maestras podían perder sus plazas por no pasar los exámenes de evaluación al tercer intento. Una reforma educativa debe consistir en cuanto al fondo de la educación, el evaluar a los maestros como pretendía el sexenio pasado con Peña Nieto. Solo es una parte secundaria de una reforma educativa. Es importante reformar el fondo de los programas de estudio, ya que estamos en 2021 y debemos ver hacia el futuro, es decir, hacia 2030, 2040 y 2050. ¿Cómo nos gustaría que fueran las generaciones en esos años? ¿Cómo se va a poder lograr esos cambios en las generaciones de esos años? La respuesta es mediante la educación pública, en donde no se aprenden los conceptos de memoria a los alumnos, sino que reflexionen por qué deben entenderlos y ponerlos en práctica en algún punto de su vida. Esa sería la principal idea para cambiar la educación pública. Cuando era estudiante en secundaria y en preparatoria principalmente, no entendía por qué era importante estudiar. Veía que algunos de mis compañeros sacaban 10 en casi todas sus materias, pero no veía la razón e importancia de buenas calificaciones. Al paso del tiempo, me di cuenta que el 10 significaba que habían entendido todos los conceptos y que eran hábiles para contestar todas las preguntas por medio de un estudio por parte de ellos en sus casas, ya sea solos o con tutores. Ese conocimiento, su importancia era el de tomar mejores decisiones en su vida. Es decir, con el conocimiento que adquirieron, tenían la facilidad de tomar mejores decisiones en ese momento de sus vidas y en la vida futura. Así que, como mi opinión personal, el estudio es para tomar decisiones en la vida. No es para hacerte rico, no es para que te vean como un supergenio. La educación es para tomar mejores decisiones. De ahí el interés de hablar el día de hoy de este tema con ustedes. En México se necesita una reforma educativa en donde a las nuevas generaciones se les explique esta idea básica, que la educación es para la toma de mejores decisiones para México. Muchos de los niños de hoy van a ser nuestros gobernantes y ciudadanos en menos de 10, 15 años, en algunos casos, y necesitan herramientas para tomar decisiones para México. Estas decisiones no van a ser las mejores si no les damos herramientas para que las tomen, y esas herramientas son a través de la educación pública. Para poder fundamentar el tema de hoy, vamos a basarnos
en una conferencia del doctor Enrique Dussel. ¿Quién es Enrique Dussel? Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana, y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de las que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Él fue al Senado hace 3 años y dio una cátedra de cómo debería ser una reforma educativa para que tuviera éxito la educación en México. Pero, al parecer, nadie de los senadores tomó alguna de sus ideas, ya que no se ha escuchado nada de reforma educativa por parte de este sexenio. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar desarrollando el tema de hoy, reforma educativa. Como les decía, el doctor Enrique Dussel dio una ponencia de lo que debería ser una reforma educativa. Vamos a nombrar los puntos que menciona. Primero, dice que la reforma educativa debería mejor llamarse la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Segundo, pregunta, ¿qué se debe enseñar en el país? Se debe empezar por cambiar la interpretación del mundo de toda una generación. No se debe de memorizar sino crear, para poder tener creadores y de esta forma no solo repetidores. Se debe concebir la educación de otra manera, es decir, darle importancia a nuestras raíces mexicanas, como son los pueblos indígenas, ya que ellos al ir a la escuela se confunden si es bueno o no ser indígena, ya que en la educación mexicana no es muy relevante las tradiciones de las comunidades indígenas y ellos al ir a la escuela pública tienen conflictos si sus tradiciones y lengua son o no correctas, además de enseñar las culturas que existieron en México para entender de dónde venimos. Explica que hace 7000 años existía el Egipto, la Mesopotamia, la India, la China, Mesoamérica, los incas, y estas fueron las 6 grandes culturas de donde se construye la historia mundial. Explica que en Estados Unidos apenas tiene 2 siglos y medio de existencia, por lo que son relativamente jóvenes. Nosotros en México tenemos 30 siglos de cultura, por lo que deberíamos de conocerla y sentirnos orgullosos de ella. Menciona que nosotros estudiamos la historia con la periodización de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, y existe desde hace 2 siglos y lo inventaron los alemanes. Esto lo vemos así en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorados y postdoctorados. De acuerdo al Dr. Dussel, dice que es una invención que no existía, ya que es eurocéntrica. La Edad Media solo debe tomarse para el mundo latino-germánico, por lo que no hay Edad Media en ninguna parte del mundo, solo en Europa. Por lo que el feudalismo solo existió en Europa y en ninguna parte más del mundo. En América Latina no existe la antigüedad, ni tampoco la Edad Media, por lo que diríamos que estamos fuera de la historia, pero aunque no pertenezcamos a esa historia, la aprendemos en las escuelas. En 1892 se festejaron 400 años del descubrimiento de América y se puso una estatua de Colón en Reforma. ¿Descubrió América Colón? La respuesta es que no, porque había culturas antes de su llegada y no era un territorio siguiente. No tenían que llegar los europeos para que pudiéramos existir. ¿De dónde vinieron los indígenas que habían cuando llegó Colón? Explica que al norte de Gobi, que es un desierto situado al norte de China, en la etapa del Paleolítico hubo un grupo de pueblos que eran muy fuertes y a su vez expandieron a los otros. Todos nuestros pueblos originarios vinieron de Asia. Todos nuestros indígenas vienen del extremo oriente. Sus genes de los indígenas son asiáticos y polinésicos, por lo que vinieron de Asia hacia América. Lograron hacer 2 grandes culturas, Mesoamérica y los incas. Surgen cruzando Bering a pie, porque los glaciales eran distintos y llegaron hace 30.000 años, como el Homo sapiens en ese entonces, por lo que ellos descubrieron América antes de Colón. Al norte llegaron
hace 30.000 años y al sur hace 12.000 años. Se fueron caminando y pasaron por México y se expandieron hasta Brasil. Nuestros indígenas, por lo tanto, son parientes de los chinos por tener genes de los mismos ancestros. Los chinos dicen es el origen del mundo dual y lo representan de manera de un círculo y una S, el yin-yang, dos elementos del origen del universo que van a ir construyéndolo. En México vemos representaciones de Omoteotl en agua, Dios doble. Para los chinos el origen es el 2 y para los aztecas es el 2. Se tendría que enseñar las similitudes de los aztecas, los mayas, los incas, los chinos, los coreanos y japoneses. Todo pasaba en América, pero llegaron los europeos a México y ellos traían otra cultura proveniente de otros dos núcleos que eran los semitas, que son los babilónicos, asirios, los fenicios, los palestinos e Israel, de donde sale el cristianismo. También sale el pensamiento maometano, dando como resultado que el origen del mundo es un creador, diciendo que el mundo es creado por alguien que está antes. Ellos no piensan en dos como los del grupo mongólico, y de ahí sacan la antropología, la ética, la política. Recordemos que los grupos asiáticos eran del grupo mongólico. En México somos semitas por el cristianismo que proviene de la evangelización de la conquista que tuvimos. Hay una cultura más que debemos saber, los indoeuropeos. Ellos están en la India, son los persas, los griegos y los romanos. Creían que el origen del universo es uno, To'on, que significa el ser. De España hasta China están los tres grupos, el mongólico, el indoeuropeo y el semita. El semita y el indoeuropeo se mezclan y son los españoles. Los españoles son semitas en religión, pero incorporaron la cultura romana. Nosotros hablamos castellano, es una lengua indoeuropea, pero somos de una cultura cristiana que es semita, se combinaron. Llegan los españoles a América trayendo la historia y después hubo esclavos entre nosotros que los sacaron de África, en donde América Latina se transforma. Y México, más que nadie, se hace una revoltura de los asiáticos porque son nuestros pueblos originarios por el continente euroasiático, por los españoles semitas e indoeuropeos y los esclavos de África. América Latina es lo más complejo de la historia universal, de acuerdo al doctor Dussel. El doctor Enrique Dussel menciona que no sabemos esta historia y al desconocerla no le damos ninguna importancia. Es necesario enseñar, por ejemplo, esta historia que explica el doctor Dussel, ya que de ahí depende que cambie la mentalidad de los mexicanos y mexicanas, ya que se darían cuenta que provenimos de diferentes culturas y por lo tanto todas son importantes de conocer para entender nuestro origen como pueblo que somos. Menciona el doctor Dussel que debemos de dejar de ser colonia, es decir, descolonizar la educación. Eso sería una transformación educativa, no ser más coloniales y pensar con nuestras propias cabezas y no con las cabezas extranjeras. Por último, menciona que la educación pública tendría que ser reflexiva, participativa y fomentar el trabajo en equipo para dar soluciones a los problemas sociales, para que estén listos para cuando sean adultos y poder enfrentar la vida en sociedad, es decir, cuando sean gobernantes o ciudadanos. El doctor Enrique Dussel, como mencioné al principio, es un gran filósofo, en donde hoy vimos su ponencia de cómo sería una reforma educativa en México en cuanto a su contenido, en este caso particular en la historia que debería de enseñarse en las escuelas públicas. Pero, así como ese ejemplo de historia, también habría que reformar los contenidos en derecho, es decir, enseñar qué es y su principal objetivo para que la gente tuviera ideas de cómo resolver los problemas cuando sean adultos.
Espero les haya gustado el programa de hoy donde reflexionamos sobre una reforma educativa para México. Los invito a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.